No necesitas para caminar conmigo. No necesitas para haber escondido detrás de excusas, ni para pasar por esta vida pidiendo permiso para soñar en grande. Dentro de ti existe una fuerza que el mundo todo no ha visto, una fuerza que espera el momento exacto en que decidas levantar y desear. Hasta aquí llega mi miedo. No premia a los que esperan, la vida responde a los que se atreven. A los que se levantan cuando el dolor pisa, a los que avanzan cuando el camino parece imposible. A los que siguen caminando incluso cuando nadie cree en ellos. Ve. Porque grandeza no se construye en los días. Es fácil se forja en las noches oscuras, solo tu fe y tu disciplina te sostiene. Ve. Hoy quiero que entiendas algo profundamente. El mayor enemigo que enfrentas no está afuera, está en tu mente. Es esa voz te dice que no puedes, que es demasiado tarde, que no eres suficiente. Pero de ella decir algo con absoluta claridad. Esa voz no define tu destino. Tu decisión sí. Tal vez la vida te ha golpeado. Tal vez es que tú más veces de las puedes cantar. Pero las cicatrices no son señal de debilidad. Son la evidencia de que has sobrevivido a batallas que muchos no habrían resistido. Así que hoy te hago una invitación poderosa. Deja de meditar suos con el mano de tus miedos. Libertate. Respira profundo. Why decide con toda la fuerza de tu alma. Que parte de este momento tu historia. No será la historia de alguien que se rinde. Será la historia de alguien que se atreve a ser imparable. Hay un momento en la vida de cada persona que lo cambia todo. No es un momento que le con aplausos, ni con cereales brillantes en el cielo. Es un momento silencioso, profundo, casi invisible pero poderoso. Porque es el instante en que una persona decide dejar vivir dominada por el miedo y comienza a caminar con valentía. Durante mucho tiempo muchos viven atrapados en una jala que no se ve. Una jala construida por dudas, por fracasos del pasado, por palabras negativas que alguien dijo alguna vez. Esa jala les hace creer que no son suficientes, que no están preparados, que el mundo pertenece a otros, o es los días, los meses o los esperando el momento correcto para comenzar. Esperando sentarse listos, esperando que el miedo desaparezca. Pero la verdad es que no desaparece por completo. El miedo siempre está aquí, sugiriendo, intentando convencerte que es donde estás, en el lugar sin modo donde nada cambia. Hoy aquí es donde es la diferencia entre una vida ordinaria y una vida extraordinaria. Porque las personas que transforman su historia no son las que no sienten miedo. Son las que donde lo miran a los ojos y deciden avanzar de todos modos. Son las que entienden que el miedo no es una señal para detenerse, sino una señal de que están a punto de crecer. Es momento de decisiones como encender una luz dentro del alma. De repente la persona comienza a ver posibilidades antes solo vía obstáculos. Comienza a confiar en su capacidad, en su esfuerzo, en su propósito. Y aunque el camino siga siendo difícil, algo dentro de ella cambia para siempre. Porque cuando alguien decide caminar con valentía, deja de ser prisionero de sus dudas, y comienza a convertirse en el autor de su propia historia. Alguien que entiende que la vida no se trata de esperar seguridad absoluta, sino de avanzar, incluso cuando las manos tiemblan y el corazón late con incertidumbre. Pero alguien que descubre que la verdadera libertad comienza del instante exacto en que decide no permitir vuelva a dirigir el rumbo de su vida al imponer del camino todos enfrentamos obstáculos. Momentos donde todo parece dignos, donde las puertas se cierran, y las fuerzas parecen desaparecer. Es fácil mirar esos momentos y pensar que la vida está en contra de nosotros, que el destino se ha vuelto injusto, que quizá nuestros sueños eran demasiado grandes para nosotros. Pero lo que muchos no comprenden es que los obstáculos no aparecen para destruirnos, aparecen para revelarnos. Cada desafío tiene el poder de mostrar que eres remarcando la comodidad desaparece. Cuando el camino se vuelve difícil, la esquerda de la seguridad abres la verdadera esencia de una persona. La mayoría de la gente interpreta las dificultades como señales de que debe rendirse. Creen que hace algo demasiado o tarda demasiado. Significa que no era para ellos.
Why se abandonan justo antes de descubrir la versión más fuerte de sí mismos? No se dan cuenta de cada obstáculo es una especie de entrenamiento silencioso. Una preparación con la vida coloca frente a nosotros para fortalecer el carácter. Las montañas no existen para detener al escalador, existen para enseñar al escalador mejor. Cada caída sigue equilibrio. Cada error encierra estrategia. Cada momento duro con su resistencia. Sin desafíos, la disciplina nunca se desarrolla. Sin resistencia, la fuerza interior nunca se despierta. Las historias de grandeza que admiramos no nacieron en caminos fáciles. Nacieron en terrenos llenos de dificultades. Don la única opción era aprender, adaptarse y continuar avanzando. Cada obstáculo que percha de una barrera termina convirtiéndose en una lección que prepara el camino para algo más grande. Cuando comienzas a ver la vida desde esta perspectiva, todo cambia. Los problemas dejan de ser enemigos y se transforman en maestros. Cada dificultad empieza a tener un significado diferente, porque entiendes que el dolor no siempre es un castigo. Muchas veces el proceso que moldará a alguien capaz de hacer sus más grandes de lo que antes imaginaba. Alguien que comprende que las batallas más duras no llegan para detener el destino, sino para preparar el espíritu para la grandeza. Todavía está por venir. Dentro de cada persona existe una fuerza silenciosa que muchas veces permanece dormida. No por no estar, sino por nunca fue despertada. La vida, las responsabilidades, los miedos y las opiniones de otros poco a poco cubren esa fuerza con capaz de dudas. Hasta que la persona empieza a creer que no posee nada extraordinario dentro de sí. Después que los machos escuchan límites antes de descubrir sus capacidades, les dicen tengan cuidado, que no suban demasiado alto. Que el mundo es difícil que solo los pocos pueden lograr cosas grandes. Con el tiempo esas palabras se convierten en creencias, y esas creencias comienzan a definir las decisiones de una persona. Sin darse cuenta, alguien empieza a vivir por debajo de su verdadero potencial. Pero la verdad es que la fuerza interior no desaparece. Permanece, esperando el momento en que alguien decida cuestionar todo lo cual hizo duda de sí mismo. Y después no ocurre de un día para otro, comienza con conspicuos actos de valentía. Un paso que antes parecía imposible. Una decisión que antes daba miedo. Un intento más después de haber fallado. Cada vez que una persona se levanta después de caer, esa fuerza interior comienza a removerse. Cada vez que enfrenta una dificultad sin her, algo dentro de su carácter se fortalece. Y es como un músculo invisible que crece con cada desafío superado. Poco a poco la persona empieza a descubrir que es menos resistente de lo que pensaba, menos capaz de lo que imaginaba. Lo extraordinario de esta fuerza es que siempre ha estado ahí. No es algo que venga de afuera ni algo que otros puedan dar. Es una energía que nos da la determinación de la voluntad de seguir adelante incluso cuando todo parece incierto. Cuando alguien finalmente despierta esa fuerza interior, su manera de ver la vida cambia por completo. Porque deja de buscar validación en el exterior y comienza a confiar en el poder que siempre ha vivido dentro de su propia esencia. Una fuerza capaz de sostener su voz, enfrentar tormentas va a empezar a una persona a seguir avanzando, incluso cuando el camino es interminable, llega un momento en el vida del que cada persona debe enfrentarse a una verdad en que moda più liberadora. Nadie vendrá a construir el futuro que solo tú puedes creer. Durante mucho tiempo es fácil creer que las oportunidades llegan solas, que alguien reconoce nuestro potencial y las puras correctas, que las circunstancias algún día se alinean perfectamente para comenzar. Pero la vida rara vez funciona de esa manera. Muchas personas piensan, ellos esperando el momento ideal. Efren más dinero, más apoyo, más seguridad, más aprobación. Esperan sentos completamente preparados antes de dar el primer paso. Mientras esperan, el tiempo avanza silenciosamente. Los unos comienzan a cuidarse en ideas, las ideas se convierten en recuerdos, y los recuerdos terminan siendo preguntas que pesan en el corazón. Tomar responsabilidad por la propia vida significa dejar de vivir en modo de esperar.
Significa entender que el destino no se construye con excusas, sino con decisiones. Cada paso que una persona da, cada esfuerzo que realiza, cada intento que se atreve a hacer, comienza a moldear el camino que antes parecía inexistente. Cuando alguien decide asumir esa responsabilidad, algo profundo cambia en su mentalidad, deja de culpar a las circunstancias, al pasado o a las limitaciones externas. En lugar de eso, empieza a preguntarse qué puede hacer hoy, con lo que tiene ahora, para acercarse un poco más a la vida que desea. Y la responsabilidad personal también despierta una fuerza diferente a la iniciativa. La persona deja de esperar que alguien la elija y comienza a elegirse a sí misma. Deja de buscar oportunidades y empieza a crearlas. Cada acción, por pequeña que parezca, se convierte en un ladrillo que construye un futuro diferente. Es en ese momento que la vida comienza a responder de una manera distinta. Porque el mundo suele ver caminos y quienes demuestran con hechos que están dispuestos a avanzar. A quienes entienden que el cambio no empieza con la suerte ni con la aprobación de otros, sino con la decisión firme de tomar el control del propio destino que anda hacia adelante. Incluso cuando todavía no se ve con qué camino, el que por recorrer existe una decisión que cambia por completo la dirección de una vida. No es una decisión que depende de la suerte, ni de las circunstancias perfectas, ni de la aprobación de los demás. Es una decisión interna y profunda, silenciosa, donde una persona se permite a sí misma que no permitir que las dudas, los fracasos o las opiniones externas definan hasta diría pública. A lo largo del camino todos enfrentan momentos de incertidumbre. Es donde las cosas no salgan como se esperaba, donde el esfuerzo parezca no tener recompensa, donde el cansancio mental y emocional te convencen de que render sería más fácil. En esos momentos muchas personas retroceden. Por creen que los errores son señales de incapacidad. Pero quienes logran convertirse en imparables, entienden algo diferente sobre el fracaso. Saben que cada que contiene una lección que fortalece su carácter, cada error revela una estrategia que puede mejorar. Cada intento fallido acerca un poco más a la experiencia, que tarde o temprano se transforman en sabiduría. Ser imparable no significa no tocar. Significa desarrollar la definición de levantarse cada vez que la vida empuja hacia el suelo. Significa mantener la visión incluso cuando los resultados tardan en aparecer. Es una actitud mental que se construye cuando alguien decide tienen más peso que sus miedos. La duda siempre intenta aparecer. Habrá voces externas que cuestionan tus decisiones o hay momentos internos donde tu propia confianza será puesta a prueba. Pero la diferencia entre quienes abandonan y quienes avanzan es legítima. Que hacen en medio de esas tormentas. Cuando alguien toma la decisión real de seguir adelante sin importar las dificultades, comienza a desarrollar una resistencia emocional que transforma su identidad. La disciplina se vuelve más fuerte que la excusa. La perseverancia más grande que el cansancio, o el propósito más poderoso que cualquier obstáculo. Es entonces cuando una persona descubre que ser imparable no se trata de tener una vida perfecta ni un camino libre de problemas, sino de sostener una determinación tan firme que ni los fracasos, ni las críticas, ni las tormentas de la vida puedan detener el paso de alguien que decide avanzar sin volver atrás